Si estoy contigo nada temeré. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Aguilar, tengo 31 años y mi historia con Jesús viene desde hace bastante tiempo. La verdad, vengo de una familia que no era muy católica. Mis papás se casaron, más o menos a los 3 años me tuvieron a mí. Fui una niña muy esperada para ellos. En el momento en el que mi mamá estaba embarazada, digamos que muchas cosas estaban pasando en nuestro país y a mi mamá la cogió la bomba de la 93, cuando ya estaba bastante barrigona de mí. Pero Dios tenía otros planes. Dios quería que yo viniera y que trabajara para Él, que estuviera siempre al servicio de Él, aunque costara mucho tiempo, pero Él tenía un plan diferente. Desde que nací, mi mamá fue muy amorosa conmigo, siempre lo ha sido. Y cuando yo nací, mi abuelita estaba muy enferma, mi abuelita tenía cáncer. Después de que mi mamá cumplió ya como todo el tiempo del posparto, más o menos cuando tenía entre 3 y 4 años, me empecé a dar cuenta que la relación de mis papás no era muy buena, no era una relación muy sana. Entonces mi mamá decide separarse de mi papá, yo me quedo viviendo con mi mamá y esto fue algo que a mí me impactó mucho. La separación de mis papás me dolió un montón porque de alguna manera sentía que era mi culpa, que mis papás se habían separado por culpa mía. Mi papá es una persona que en casa el trago siempre fue el protagonista, entonces tomaba bastante y el trago, pues digamos que siempre he pensado que no trae cosas como tan buenas a la vida de las personas y que muchas veces este tipo de adicciones se lleva por delante a familia y a todas las personas que están ahí. Y así fue, nuestra familia se destruyó, yo empecé a vivir con mi mamá únicamente. En el colegio tuve una infancia relativamente feliz. Crecí, a pesar de ser hija única, siempre crecí con mis primos, tuve muchos primos muy cercanos con los que pasamos mucho tiempo en la casa de mis abuelos maternos. Mi familia siempre, digamos que siempre estuvo ahí para ayudarnos y a pesar de que no éramos una familia tan católica, mi mamá tenía un supermercado. Mi abuelo le había regalado un supermercado y trabajaba un montón y era muy curioso porque muchos de sus clientes más grandes eran seminarios, orfanatos y lugares en donde siempre la iglesia estaba ahí, comedores comunitarios. Entonces mi mamá empezó como a meterse en esto, el proceso de separación no fue tan fácil, entonces mi mamá empezó a clamar mucho el amor de Dios y yo iba con ella, obviamente siempre, pues digamos que éramos como las mejores amigas, siempre estábamos juntas. Entonces desde los 4 años empecé mi camino con Jesús. Glorita en su testimonio les comentaba de muchas amigas que ella había tenido y cuando yo lo estaba escuchando me di cuenta que muchas de esas amigas fueron las que a mí me enseñaron a hacer el rosario cuando tenía 4 años. Ellas me cuidaban, entonces pues no solo mi mamá era mi mejor amiga, sino que mis amigas como de la vida eran señoras mayores y eran señoras que me enseñaban con amor, que me enseñaban la devoción a la Virgen. Me volví muy devota a la Virgen, específicamente a la Rosa Mística. Y más o menos cuando tenía entre 5 y 6 años, mi mamá se hizo muy amiga de un sacerdote que es el Padre Cristian. Y el Padre Cristian, por muchas cosas, dijo, ella tiene que hacer la primera comunión. Ella tiene mucha necesidad de recibir a Jesús. Entonces desde pequeña duré 1 año preparándome para hacer la primera comunión y yo no les puedo explicar, pero siento que ese fue el día más feliz de mi vida, poder recibir a Jesús. Yo era súper juiciosa, llevaba como mis apuntes, llevaba absolutamente todo para aprendérmelo. Y de verdad tenía tanto amor por la Eucaristía, tanto. A mí me encantaba sentarme en la misa y sentarme como en las escaleras para poder ver la consagración y estar ahí,
con tan solo 5 años, o sea, yo era la más fan, hacía el rosario, todo, o sea, la hija soñada de cualquier persona, de cualquier familia católica. Pero a medida que fue pasando el tiempo, y dice mi mamá que cuando en el colegio me empezaron a enseñar filosofía y empecé a entender como otro tipo de cosas, me empecé a alejar mucho de Dios y empecé a creer que yo podía sola, y la autosuficiencia se hizo como muy presente en mi vida, porque siempre vi que en mi casa las mujeres eran fuertes. Mi mamá fue una mujer que me sacó adelante sola. La relación con mi papá no era muy buena, entonces yo también me alejé, porque en el momento en el que ellos se separaron, pues mi papá también ya tenía otra familia, entonces como que no había mucha relación por ese lado. Entonces siempre vi que mi mamá hizo todas las cosas sola, y yo empecé a cargar eso, como que yo podía sola, no necesitaba de nadie, pues mucho menos necesitaba de Dios. Sin yo darme cuenta, el mundo me empezó a seducir un montón. Empecé a alejarme, como que a ir a misa, porque ya no desde el amor que yo sentía a los 5 años, sino porque tocaba, porque tenía que hacerlo. A medida que fue pasando el tiempo, yo me empecé a dejar seducir un montón por el mundo. Era deportista, entonces digamos que mi mamá cuadraba mucho mis horarios para que yo tuviera como el tiempo de estudiar, el tiempo de hacer deporte, y todos los domingos no era negociable ir a misa, o sea, era innegociable y siempre tenía que ir, pero siempre era como vamos, y me tenía que ir rápido. Entré a la universidad y en la universidad sentía que tenía como el control de todo. Si mi autosuficiencia en el colegio era muy grande, pues en la universidad fue mucho más, porque trataba de... ¿Saben? Yo creía que tenía el mundo a mis pies y creía que era libre, que podía hacer lo que yo quisiera y que nadie se iba a dar cuenta. Pero lo que no me daba cuenta era que yo me escondía muchas veces de mi mamá para hacer muchas cosas, pero que Dios estaba en todo lado, que Dios estaba viendo, que Dios estaba cogiéndome de la mano, levantándome. Empecé a sufrir mucho en la universidad de depresión y ansiedad, por muchas relaciones que empecé a tener, y no tener para mí como una figura paterna tan clara hizo que mi forma de ver el amor se distorsionara un montón. Entonces creía que todos los hombres me tenían que amar de una forma diferente. Entonces tenía relaciones súper tóxicas, obviamente cero Dios en el medio. Y en una de estas relaciones conocí a una persona que me llevó a muchos límites que yo pensé que no iba a llegar. Yo pensé que eso no existía, que eso solo pasaba en las novelas mexicanas, pero mi vida se volvió una novela. En verdad traté de quitarme la vida muchas veces por esta relación, y esto causó grandes dolores en mi corazón, porque sentía que trataba de llenar mis vacíos con el alcohol, con la rumba, y cada vez se volvió más difícil, porque al día siguiente me levantaba y me sentía muy vacía, me sentía mucho peor. Logré salir de esta relación, y cuando ya estaba por graduarme de la universidad, yo me acuerdo que estaba haciendo la práctica en un laboratorio farmacéutico, y me iba de viaje con mis amigas, y como un mes antes de irme, a mi mamá le diagnostican cáncer de seno, el mismo cáncer que tuvo mi abuela cuando mi mamá me tuvo. Y en este primer diagnóstico, pues yo estaba tan metida en el mundo que mi forma de huir de los problemas mi forma de enfrentar los problemas siempre fue huir. Entonces yo simplemente huí y dejé sola a mi mamá, y solo trataba como de irme. Y entonces sí había un gran evento, entonces yo prefería irme a todas estas cosas en vez de quedarme con mi mamá cuidándola. Fue algo que me costó mucho. Costó bastante, no solo perdón con ella, sino perdón conmigo por no haber estado con mi mamá en ese momento.
después conozco a una persona que es muy raro, es como si Dios empieza a poner personas en nuestro camino para empezarnos a traer otra vez a su camino, a llevarnos por ese único camino que es Él. Y me puso en el camino una persona que era muy raro porque todas las conversaciones que teníamos eran de Dios. Y Él me hablaba y me decía, vamos a horas santas, vamos a tal rosario, hagamos tal cosa. Y todo se movía como en un mundo católico en el que yo ya había estado. Increíblemente no me sentía incómoda. Pero lo empecé a juzgar mucho. Y a veces nos pasa en este camino que somos muy juzgados por las personas. Y a través de todos los testimonios que van a ir escuchando por parte de nosotros que estamos detrás de todo esto, a veces recibimos críticas muy fuertes porque nos dicen, pero tú no ves que crees en Dios, tú no ves que le pones toda tu confianza a Él. Y resulta que a veces nosotros también fallamos y probablemente fallamos mucho más que ustedes. Y yo fui esa persona que lo juzgó, y no solo lo juzgué a Él, sino que sin darme cuenta también estaba juzgando a Jesús. Y Él me empezó a traer por este camino. Nosotros dejamos de hablar por un tiempo, después volvimos a retomar el contacto y me invitó a un retiro. Me dice que vaya, que lo haga, y fue mi primer encuentro con Jesús, bueno, mi reencuentro con Jesús. Y después de este retiro yo empecé como realmente a sentir sed de Dios, a querer estar ahí, a volver a sentir muchas cosas que sentía en la Eucaristía, a volver a tener ese amor. Justo después de hacer ese retiro viene la jornada de Panamá, la Jornada Mundial de la Juventud, y yo, sin mucho saber a lo que iba a ese lugar, yo me fui. Yo dije, no, yo soy sí a todo, y me fui. Y estando en la vigilia del último día, yo tenía una relación no muy buena. Me acuerdo que estaba de rodillas y solo sentía en mi corazón, sentía que me ardía el corazón. O sea, como que me latía tan fuerte que yo decía, esto es un ataque de pánico. Señor, yo en medio de toda esta gente, ¿qué voy a hacer? Es un ataque de pánico. Entonces yo trataba de tranquilizarme, pero mi corazón no se tranquilizaba. Yo decía, no entiendo, Señor, qué está pasando, estoy acá contigo, no permitas que me pase nada. Me acuerdo mucho que en ese momento con la persona que yo estaba, yo le decía, es que yo quiero un hombre que se muera de amor por mí, que siempre esté dispuesto a dar su vida por mí, que se muera. Y en ese momento, cuando mi corazón latía tan fuerte, fue como si literalmente Jesús le dijera a mi corazón, mírame que yo estoy acá, muerto de amor por mí, por ti en la Eucaristía. Y hoy Jesús les dice eso. A veces buscamos un amor que se muera, sin darnos cuenta que Él lo entregó absolutamente todo por nosotros, que Él se entregó en cuerpo, en alma, en espíritu, por nuestros pecados, por absolutamente todo lo que hemos hecho. Y en esa jornada, sin mucho saber lo que iba a hacer, llegué con el corazón muy en llamas y solo quería servirle a Él. Y empecé un camino como con más fuerza, con más decisión. Me empecé a enamorar mucho de Él, volví a la Eucaristía, a cuánta cosa me invitaban. Yo voy al rosario, a todo iba. Y después de un tiempo, yo duré mucho tiempo sola y la verdad les digo que en el corazón sentía eso, como que todo giraba en torno al servicio, a hacer, a que me vieran, a que yo estaba acá, como tal vez a ese orgullo que tenía, y no me había dado cuenta que me estaba llenando como el corazón de Dios en muchas cosas, pero solo estaba alimentando mi pecado. Que yo llegaba a mi casa y me seguía sintiendo sola, seguía sintiendo que no valía, que no era suficiente para poder ser amada. Entonces empecé en mi búsqueda y dije, yo tengo que conseguir un novio y pues tiene que ser católico, no sé qué. Y pues conseguí el novio cero católico. La verdad,
Y yo dije, no, pues yo lo voy a cambiar. Yo estoy en este camino, él va a cambiar, va a ser la relación que todo el mundo quiera tener. Y con esto, ¿por qué se los cuento? Porque muchas veces nos pasa, y probablemente si estás haciendo la consagración por tu familia, por tu empresa, o incluso desde la parte personal, queremos cambiar a las personas que están a nuestro alrededor. Nos enamoramos del proyecto, de lo que puede llegar a ser esa persona, pero no nos damos cuenta que el que realmente cambia y el que realmente transforma los corazones es Él, no nosotros. Nosotros queremos tener ese poder. Y sí, Dios logra muchas cosas en nosotros, en la forma en la que evangelizamos, en la forma en la que hablamos de Dios, en la forma en la que mostramos el amor que Jesús ha tenido con nosotros, su misericordia, todo. Pero si la gente, y si nosotros de verdad no le abrimos un poquito la puerta de nuestro corazón a Él, pues va a ser muy difícil cambiar. Y yo tenía ese propósito, cambiarlo a Él. Y empecé a negociar muchas cosas de mi fe. Literalmente a negociar mi Eucaristía, mis sacramentos, porque quería ser amada diferente, aún habiendo sabido que Él me había amado, que Él había estado ahí, que me había dicho, yo muero de amor por ti. Y me fui a vivir con mi novio, conociendo mucho de los caminos de Dios, sabiendo qué era lo que tenía que renunciar. Renuncié a ese amor que tenía por la Eucaristía. Yo iba y me quedaba sentada, obviamente no podía comulgar. Seguía sirviendo, pero un poquito más atrás, porque mi pecado me avergonzaba un montón. Me costaba mucho. Y me acuerdo que nada, nos fuimos de viaje con él y fuimos a un viaje que para mí era soñado. Mi sueño siempre fue de confesarme en el Vaticano. Y cuando llegué, el sacerdote se queda mirando y me dice, hija, ¿con quién vives? Y yo, padre, espérese, le voy a contar una gran historia, le voy a contar esto, no sé qué. Y me dijo, no, yo te hice una pregunta, ¿con quién vives, hija? Entonces le dije, padre, yo vivo con mi novio. Y me dijo, te voy a pedir un favor, quiero que te alejes de los sacramentos, porque yo no te puedo absolver. Tú sabes que lo que estás haciendo está mal y no puedes ser absuelta. Miren, para mí en ese momento yo sentí como si la iglesia me cerrara las puertas, pero había algo que me llamaba a no irme, y era el amor de este hombre. Yo me hice, y yo todo el tiempo desde ese retiro en el que viví, Jesús se convirtió en mi amigo. Jesús se convirtió en esa persona que siempre me daba una voz de aliento, que siempre estaba ahí acompañándome. Y no quería alejarme. O sea, en el fondo sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero había algo que me llamaba a no alejarme. Cuando volvimos, yo tomé la decisión de irme de la casa. Fui, me confesé, comulgué nuevamente y empezó un camino como con más sed, porque siento que cuando uno a veces lo pierde, como que pierde alguno de los sacramentos, Jesús por su gracia te llena más el corazón cuando lo vuelves a recibir. Entonces fue espectacular, y en ese camino después empecé a enamorarme un poquito más y más y más, y empecé a estudiar, a leer, como que entre tú más estudiabas de él, era como si quisieras saber más. Entonces no solo cómo caminaba él, sino a qué podía oler Jesús, cómo se sentaba, cómo le hablaba a sus apóstoles, cómo le hablaba a su mamá, cómo era con San José. Como que me empecé a preguntar muchas cosas que a veces damos por sentado, pero que eso me hizo tener una relación más fuerte con Jesús. Y es muy lindo, porque a pesar de que yo tengo gran devoción a la Virgen y la quiero un montón, pero siempre mi relación fue con Él. Y yo, Jesús, 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 y no sabía por qué, no entendía por qué, hasta que hace más o menos 3 años, mi abuelita tiene
tiene un accidente cerebrovascular, perdón, y me acuerdo que mi abuelita, lo último que hizo antes de que tuviera ese accidente fue ir a la Eucaristía. Ella comulgó, se volvió a la casa, sintió un dolor muy fuerte en su cabeza y simplemente a partir de ese momento tuvo muerte cerebral. Mi abuela dura más o menos 4 días, mientras que la trasladan, ella estaba en Anapoima, la trasladan a Bogotá y mi abuela muere. Y como a los 8 días de que mi abuela muere, me llama Ali y me dice: amiga, vamos a hacer una consagración. Esta es la idea. La primera consagración que se hizo de Sagrado Corazón Peregrino, tenían varios invitados, yo fui una de las invitadas, y tú hablabas quién era el Sagrado Corazón en tu vida. Me acuerdo que yo en ese video salí con Santi Clavijo, y Santi me pregunta como: Dani, ¿cómo estás? Y yo le digo: Santi, bien, mi abuela murió hace 15 días. Y yo con el corazón de verdad roto, porque me acordaba mucho que la imagen que mi abuela tenía en la cabecera de su cama era un Sagrado Corazón. Y yo decía: es muy raro que me hayan invitado a hacer pues esto de una devoción a la cual yo casi no conozco, a la cual yo sentía que era una devoción como para gente mayor. Sí, como que todas las abuelitas tenían una imagen del Sagrado Corazón en la casa. La imagen que tiene mi abuela, pues supongo que cuando llegó a la casa tenía un color normal, ya hoy la imagen es verde. Jesús es mono, ya casi de pelo blanco de todo el sol que le dio. Y cuando murió mi abuela, yo le decía a mi mamá: yo quiero esa imagen. Y me decía: Dani, esa imagen es súper especial. Y yo le decía: sí, claro, pues yo la he visto todo el tiempo en la casa de mi abuela. Me dijo: no, esa imagen la bendijo San Juan Pablo II cuando vino a Colombia. Y yo decía: ¿será que él me está llamando? ¿Será que es su corazón? Algo él quiere decirme. Nosotros somos 10 nietos por parte de mamá. Y cuando mi abuela muere, pues obviamente muchos no viven acá. Entonces pues nos empezamos a repartir muchas cosas que queríamos tener de la abuela. Y me acuerdo que una tía me dice: ay, mira, este bolso es divino, este bolso es para ti, para que te lo lleves. Y yo miraba el bolso y yo decía: qué bolso tan horrible, esto no me gusta. Es un color que yo no uso, es una forma que es como de viejita, ni siquiera es práctico. Y yo dije: bueno, no importa, lo uso mi abuela, yo me lo voy a llevar. Y el día en el que yo me iba a poner el bolso, me acuerdo que tuve que pensar 75 veces que tenía que ponerme. Cuando yo empecé a poner todas las cosas que tenía en mi bolso normal en ese bolso, yo abro un bolsillo para, como creo que iba a guardar los audífonos, algo así. Y cuando saco está esta medalla. Yo sé que no la alcanzan a ver, pero es la medalla del Sagrado Corazón. Cuando yo vi esta medalla, a mí solo se me empezaron a escurrir las lágrimas. Cuando Ale me llamó a invitarme, como una invitada más a la consagración, yo decía: yo no conozco nada de él, pero creo que él me está buscando. Creo que él quiere algo conmigo. No sé qué es. No sé qué es lo que quiere hacer con mi corazón, no sé qué es lo que va a hacer con mi vida, pero si mi abuelita me permitió también como darme estas señales, pues yo tengo que estar ahí. Acepté hacer la consagración. Al año siguiente, me acuerdo que íbamos para misiones en Semana Santa y Ale me dijo como: amiga, ¿quieres ayudarnos? No sé qué. Y yo ya había tenido un año en el que había empezado como a buscar qué pasaba con él, quién era él en mi vida, quién era Jesús, qué pasaba con el corazón de él. Y pues, o sea, les estoy diciendo que investigaba, pero no que fuera la persona más ñoña, que me leyera 350 libros, no, como que me hacía preguntas y yo trataba de buscar y buscar. Y siento que él me fue como llevando de la mano
a mostrarme su corazón y a enamorarme profundamente de Él. Siento que hoy para mí el Sagrado Corazón fue la adopción más linda que me pudo dejar mi abuela. Fue como la confirmación de lo que yo siempre le había pedido a Él. Como, Señor, déjame ver que hay alguien que se muere de amor por mí. Y al final es Él. Siempre fue Él y siempre estuvo ahí. Y este camino sí ha tenido sus altas, sus bajas, porque ser católico a veces no es tan fácil. Pero para mí se volvió literalmente mi vida refugiarme en su corazón y poderme recostar en su corazón y decir, Señor, por favor, déjame escuchar cómo late tu corazón al yo tomar esta decisión, al yo decidir, no sé, meterme en esta relación, hablar de esta forma, evangelizar, no sé, déjame escuchar tu corazón. Y no solo es mi mejor amigo, mi compañero al que yo llego a la casa y yo lo saludo, sino que empecé a darme cuenta que este corazón tenía promesas muy grandes. Tenía promesas que mi mente humana no podía entender. Que si yo proclamaba y yo lo llevaba conmigo y hablaba de Él iba a tener mi nombre tatuado en su corazón. Yo decía, esto no es humano. Y todas las cosas que Jesús me ha permitido vivir con Él no han sido humanas. Poder perdonar, poder entender que muchas veces el perdón que nos vende el mundo, que nos dice, eso no tiene un perdón humano, Él lo perdona y lo hace con todo el amor. Entonces hoy también quiero que ustedes se lleven a su casa eso. No hay nada que Él no pueda perdonar, absolutamente nada. Él me mostró que no soy mi pecado. Él me mostró que no soy todas las veces que decidí no acompañar a mi mamá, todas las veces que decidí huir de mis problemas, sino que soy su hija, con mis errores, con mis cosas, pero que todas las consagraciones y que cada vez que yo me acerco más a su corazón, Él va transformando el mío para hacerme una mejor persona. Y no solo para los demás, sino para mí. Como les dije, en la universidad sufrí un montón de ataques de pánico y de ansiedad. Hoy ya no. Obviamente, a veces me dan ataques de ansiedad, pero trato de refugiarme en Él, de absolutamente todo. Y cada vez que me llaman a dar mi testimonio, a contar algo sobre mi vida, nunca dejo de lado y siempre traigo a colación un evangelio que a mí me cambió profundamente la vida. Y es el evangelio en el que Jesús se le acerca al paralítico y le dice, ¿quieres ser sanado? Y este paralítico llevaba 38 años ahí tirado. ¿Cuántos años llevan ustedes tirados esperando que Jesús los mire? Esperando que Jesús se les acerque y les estire su mano, así como esta, para preguntarles si ustedes quieren ser sanados. Y todos somos ese paralítico, porque ese paralítico llevaba ahí esperando que la fuente en la que estaba se revolcara, pero resulta que siempre alguien llegaba antes que él para recibir esa sanación. Y a veces nos fijamos en muchas cosas que están por fuera de Dios, y Él está ahí estirándonos la mano, diciéndonos, hijo, ¿quieres ser sanado? Y eso ha sido para mí este camino, sentirme amada, sentirme vista por Él. Y así como ese paralítico muy confundido le dice, ok, Jesús se voltea y le dice, levanta tu camilla y no peques más. Y hoy Jesús les quiere decir eso, que levanten su camilla, que se hagan cargo de su historia, de sus heridas, que a veces nos pesa, sí, nos pesa un montón, a todos. Todos tenemos heridas que a veces no queremos mostrar. Todos tenemos situaciones de las cuales queremos huir.
de las cuales nos preguntamos muchas veces, Señor, ¿y tú dónde estabas? ¿Y tú dónde estabas cuando pasó esto en mi vida? ¿Tú dónde estabas cuando mis papás se separaron? ¿Tú dónde estabas cuando mi abuela murió? ¿Dónde estabas cuando mi abuelo murió? ¿En dónde estabas en esos momentos? ¿Y saben qué? Este corazón se hace humano para poder entender el dolor que tú y yo hemos sentido. El dolor que tú y yo a veces pensamos que es muy difícil de cargar porque no queremos recoger esa camilla. Y hoy de verdad desde mi corazón quiero invitarte a que tomes esa camilla y aceptes la invitación de Él. No temas mostrar tus heridas. Si ustedes se dan cuenta, Él las tiene. Y Él cuando resucita nos muestra sus llagas, nos muestra su costado traspasado. Si Él nos muestra eso, porque tú temes mostrarte herido en muchas ocasiones. No hay una devoción que haya sanado más mi corazón que la de este gordo. El Sagrado Corazón decide hacerse humano, decide sentir como yo y mostrarme que en todos esos momentos en los que yo no sabía en dónde estaba Jesús, Él estaba ahí acompañándome. Él estaba ahí siendo maltratado, siendo golpeado, siendo burlado, humillado, solo por amor. Entonces hoy, escuchando esto, oro por ti, oro por tu corazón, por todas las veces que te has sentido solo, por todas las veces que has sentido que la camilla pesa un montón, que no puedes abrazar tu cruz. Y le pido a Jesús que bese esa cruz contigo, que te muestre en dónde has estado en esos momentos, que te muestre que vales cada una de las gotas de sangre que Él derramó y que no hay herida que tú tengas que no pueda ser redimida por su amor. Él es un Dios de misericordia y conmigo ha sido el más misericordioso del mundo porque le he fallado, me he caído, lo he negado y no 3 veces como lo hizo Pedro, lo he negado muchas más veces, pero hoy lo amo profundamente porque me sacó de lugares en los que yo probablemente sola no hubiera podido salir. Que mi autosuficiencia me mostró que sí podía, sí, pero sin Él no lo hubiera hecho. Y si tú estás haciendo esta consagración, si tú estás viendo este video, es porque algo se te va a quedar en el corazón y porque esta oración que estamos elevando a Él va a ser escuchada. Le pido por tu corazón, por mi corazón, para que seamos sanados, para que nos muestre que Él no besa un poquito la llaga, no, Él quiere darte un corazón nuevo, Él quiere mostrarte que la herida se redime y que por ese huequito en donde no pasa luz, Él quiere mostrarte que sí puede llegar su luz, que sí puede llegar la fuente de agua viva que es Él. Entonces, ¿por qué amo esta devoción? Porque me acuerda a mi abuela, porque me hace cercana a Él, porque se volvió mi mejor amigo, mi hermano, mi todo, y porque me presentó a una de mis grandes santas, que es Santa Margarita, y ella me acompaña todo el tiempo a donde voy. No solo le hablo a Jesús, sino también le hablo a ella. Y mis amigos se ríen porque dicen que a veces yo soy medio loca porque le pongo el cinturón de seguridad a Jesús. Y hoy yo solo quiero decirles, tengan una relación con Jesús, una relación real, porque Él los ama a ustedes en un lenguaje del amor en el que ustedes están diseñados para recibir. Ustedes no son una casualidad, Jesús nunca se equivocó con ustedes. Yo muchas veces pensé que Él se había equivocado conmigo por la forma en la que yo veía mi cuerpo, por la forma en la que yo me veía a mí. Pero Él no se equivocó nunca y Él me hizo como Él lo quería, para que yo pudiera servirle a Él, para que desde mi trabajo, para que desde mis ocupaciones siempre le pudiera servir a Él. Entonces hoy, con todo el amor, les digo que oro por ustedes, que le doy gracias a Dios por sus vidas y que en donde quiera que estén puedan consagrarse a Él, a este hombre que tan feliz me ha hecho.
a este hombre que con su amor ha sanado mi corazón y me ha regalado un corazón nuevo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús.